Gloria a Dios, Dios les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta noche, amén. Le voy a pedir que abra la Biblia, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, y cuando en versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir estos? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mostos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El tema es una iglesia con poder. Y quiero en esta noche compartir con ustedes nueve cosas o 9 resultados. Yo sé que hay muchos más, pero estos son los que quiero compartir con ustedes, que los encuentro acá en parte en este pasaje. 9 resultados de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Si usted regresa al capítulo 1 de ahí Hechos, del versículo 1, quiero usar esto como una introducción al mensaje. Del 1 al 8 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 dice, este es el versículo que hemos estado usando en las últimas predicaciones, y dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que usamos al principio es cuando ese evento se realiza en la vida de aquellos 120 que estaban ahí en el aposento alto. Y como leímos, cuando estaban unánimes en un mismo sentir, leímos que la palabra de Dios dice que vino como un viento recio. Entró en aquel lugar y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ese es el primer resultado que encontramos cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo. Lo primero que encontramos en el versículo 6 es lo siguiente. Y dice que, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Los que estaban allí escucharon. Entonces, el número 1, cuando una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, algo de que va a suceder es esto: que las personas van a querer venir a ver lo que está sucediendo. El poder de Dios atrae a las multitudes. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Ellos oyeron aquello que estaba sucediendo y rápidamente dice, y hecho este estruendo. En estos tiempos, hermanos, aunque hay muchas, vamos a hablar iglesias. Cuando decimos iglesias, que se han establecido aquí, allá, en muchas. Le digo que uno se puede hasta sorprender de la cantidad de vamos a decir, templos o lugares donde se reúnen para alabar y bendecir y predicar la palabra. Pero déjeme decirle que de muchas esas iglesias, el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando las personas se escuchan de que en un lugar, en una iglesia, el poder de Dios se está manifestando, déjeme decirle, las personas van a querer acercarse a ese lugar y van a querer saber lo que está sucediendo. Porque vamos a pensar, en una iglesia que no sucede nada, pues la gente no va a querer ir. Y en una iglesia que no sucede nada es porque algo falta. ¿Y qué es lo que va a faltar? Es la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando una iglesia con poder, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, va a atraer a las multitudes, va a atraer a las gentes a querer saber de lo que está sucediendo. Número 2, lo encontramos en los siguientes versículos. Lo número 2, déjeme decirle, cuando el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, cuando hablamos en la iglesia, acuérdese, siempre me gusta hacer esta aclaración. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del edificio, del templo. Estamos hablando de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Entonces, cuando usted y yo, cuando el Espíritu Santo, una iglesia de poder, está, déjenme decirle lo número 2 que encuentro en este pasaje. Y lo voy a leer. El versículo 7 dice, y estaban, dice, atónitos y maravillados, diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, le digo, aquí me tengo, el número 2 es que cuando el Espíritu Santo está en una congregación, ¿saben lo que sucede? Él transforma y capacita al liderazgo.
Porque lo que estaba sucediendo en este lugar estaba diciendo, los que miraron ahí reconocieron quiénes eran estas personas. Y dijeron, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros, dice, hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y si usted va al capítulo 4, versículo 13, vean el concepto que estas personas tenían de los discípulos. El concepto que ellos tenían, el versículo 13 dice, del capítulo 4, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo quiere decir un valor, una energía o la decisión de predicar. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y escuchen lo que decían, y lo que está escrito dice, y sabiendo que eran hombres sin letras. Y dice, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, Él es el que va a capacitar, Él es el que va a transformar y se va a poder llevar a cabo la obra del Señor. Amén. Fíjense, ellos los estaban mirando, estaban reconociendo que no eran personas que tenían mucho con estudio y que eran vamos a decir, del vulgo, de lo común. Y estaban reconociendo todo como Pedro y a Juan estaban hablando. Y eso es importante que nosotros lo miremos, porque muchas veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos porque pensamos que no tenemos la capacidad, no hemos ido a una escuela bíblica, no hemos ido a un instituto bíblico, tal vez sacamos apenas sexto grado o tercero o no sabemos leer mucho. Pero si a Dios le place usar tu vida, aleluya, Él te va a capacitar a través del poder del Espíritu Santo, aleluya, para venir y ayudar. Mire, allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, necesito ir a ese pasaje para que vean lo que Pablo dice, aleluya, de la palabra, hablándose, el Señor hablando, capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer del 26. Pablo hablándole a los corintios para de una manera reforzar lo que le estoy diciendo. Usted no se menosprecie, tal vez porque no tiene ese conocimiento, pero usted puede ser un instrumento para ser usado por el Señor. Pero para poder ser usado tiene que venir lo que dijo allá, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y estamos mirando, y dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y les dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, cuando hay una iglesia con poder, cuando el Espíritu Santo está ministrando a la iglesia, va a venir la capacitación a nosotros, a nuestra vida y a su vida. Los discípulos, casi la mayoría, eran pescadores. Los encontramos ahí. Eran sin letras, como leí. Y era, vamos a decir, del vulgo de la baja sociedad. Pero Dios a Él decidió usar a esas personas para que nadie se jacte. Entonces quiero una vez más remarcarle que cuando hay poder en una iglesia, todos aquellos que están llenos del poder de Dios
pueden ser un instrumento para llevar a cabo la obra. Porque lo número dos, o lo contrario sería, usted puede tener mucho conocimiento de la palabra, aún de la palabra de Dios. Usted puede haber leído toda la palabra de Dios, tal vez se la puede memorizar. Pero si el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo no está sobre su vida, es una gran diferencia. Número tres, cuando una iglesia con poder o una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, déjeme decirle, en la iglesia va a haber verdadera adoración y exaltación a Dios. Cuando el poder del Espíritu Santo se mueve en nosotros, o le permitimos nosotros que se mueva, le digo, va a haber una adoración y exaltación a Dios. Amén. Porque vea, el versículo dice, versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice, y empieza a mencionar. Y un paréntesis bien rápido acá. Las lenguas que ellos estaban hablando eran lenguas terrenales. ¿Ok? Porque otros la interpretan de esta manera. Claramente lo dice, la lengua en que hemos nacido. Y empieza a mencionar partos, medos, elamitas y los que habitan en todos estos lugares. Fueron lenguas terrenales. Y el versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar. Escuche esto, por eso le digo, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, amén, vamos a exaltar a Dios. Vamos a hablar de las maravillas de Dios. Vamos a decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Dice, dice, cretenses y árabes, versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Frases que encontramos en las palabras de Dios, hablando de las maravillas que Dios ha hecho, dice en el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento encontramos, se le reconoce como el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en él hay. También se les enseña que usted y yo no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él fue el que nos formó. Entonces, para que haya una verdadera exaltación, adoración a Dios, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, porque en Juan dice que Dios anda buscando adoradores. Amén. Y dice, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Les digo, hay un propósito definido estar en esta noche, en este lugar. De la manera que los servicios o los cultos, como usted quiera llamarle, están desarrollados, es de una manera de siempre exaltar a Dios de una manera y de otra. Por eso llegamos, hacemos la lectura de la palabra de Dios, hacemos una oración pidiéndole a Dios que traiga la bendición a este lugar. Entonamos esos cantos de júbilo, los cantos de adoración al Señor con un propósito para agradarle. Estamos en la predicación de la palabra porque reconocemos la necesidad. Y cuando nosotros aceptamos la palabra, estamos reconociendo a Dios, estamos exaltando. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos hablando de las maravillas de Dios, de lo que Dios hace. Amén. Número 4. Cuando en una iglesia con poder o una iglesia llena del Espíritu Santo, déjeme decirle lo que sucede también. Número 4 es causa interés en los demás, aún en aquellos que no han oído del Señor Jesucristo, porque el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Ellos estaban viendo lo que, aleluya, en ese momento ellos no lo entendían, pero estaban reconociendo que Dios estaba haciendo algo especial en estas personas que estaban ahí, como 120. Oyeron el estruendo que sucedió, se acercaron a ese lugar, oyeron lo que estaban hablando, entendieron lo que estaban, aleluya, estos hombres hablando, cómo glorificaban, cómo hablaban de lo que es Dios, y llegaron hasta donde estaban. Y eso es lo mismo, algo que tiene que suceder en la iglesia. Las personas va a causar interés en venir a un lugar donde el poder de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios está obrando. Yo le digo, mire, el miércoles tuvimos el servicio de oración y ese día no decidí compartir un pasaje de la palabra de Dios como acostumbramos, sino que hicimos el llamamiento a que viniésemos todos a orar. Y el mover, la adoración que trajo la iglesia fue una oración poderosa, que el Espíritu Santo nos ayudó a poderlo hacer. Y mire, y al final de la oración yo hice un llamamiento. Si alguien quería recibir a Cristo, si alguien necesitaba oración, y habían dos personas, uno que estaba por primera vez y alguien más que había venido otra vez, y sin predicar la palabra, amén, sino que llamar a la presencia de Dios a través de la oración. Y esas personas pasaron, y como yo hice la invitación para si alguien necesitaba oración física, de salud, de un milagro, pero cuando me acerqué a ellos me dice, yo necesito pedirle perdón a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? La palabra no fue predicada, pero sí había algo. El poder de Dios estaba en este lugar y el poder de Dios fue el que tocó sus vidas. Porque las dos personas dicen, yo quiero regresar a Cristo, yo quiero pedirle, aleluya, perdón al Señor por mis pecados, yo quiero estar a cuentas con Él. Entonces, cuando hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, las personas van a ser impactadas, van a ser tocadas, aleluya, la primera vez, tal vez a la segunda vez, pero va a haber el deseo del arrepentimiento y estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque están viendo el poder de Dios manifestándose en la vida de aquellos que están acá. Y cuando nos acercamos y adoramos a Dios por lo que Él es, por lo grande, lo maravilloso, y le damos lugar al poder del Espíritu Santo, ese poder se mueve en este lugar y somos impactados, somos de una manera movidos a actuar de la manera correcta. Los demás van a querer, el Espíritu Santo se mueve y van a querer de eso. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Número 5. Una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo va a predicar, se va a predicar la palabra con valor, con eficacia y con autoridad. Le digo, aunque no seamos teólogos, pero si le dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre, sucede. El versículo 14. Mire, los que hemos leído un poco del Evangelio, hemos encontrado que Pedro fue un hombre bastante impulsivo. Hizo grandes cosas que tal vez ninguno de nosotros nos hubiésemos atrevido a hacer. En una ocasión, cuando estaban en el mar, que estaban en medio de la tormenta y que se les apareció el Señor Jesucristo, Él dijo esto: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro
se atrevió y empezó a caminar sobre el agua. En otra ocasión, el Señor Jesucristo les preguntó a todos los que estaban ahí, preguntándole quién es Él, o qué decía la gente que Él era. Y dice que Pedro dijo, guiado por el poder del Espíritu Santo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. En una ocasión el Señor dice que les dio de su Espíritu Santo y los mandó a predicar y echaron demonios y a liberar y a predicar. Pedro había hecho la obra evangelística. Pero si usted ve la historia, Pedro no había predicado un sermón. Pero ahora en este momento el Espíritu Santo había derramado según el Señor Jesucristo lo había dicho. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, en ese mover que está sucediendo, el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mostos. Pero el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Este sermón que encontramos ahí es un sermón homiléticamente bien diseñado. Primeramente, Pedro empieza a refutar a aquellos que se estaban burlando. Y luego rápidamente usa la palabra de Dios. Cita las palabras del profeta Joel y les empieza a dar una explicación de lo que está sucediendo. En el versículo 22 les empieza a decir, varones israelitas, una vez más, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, dice, sabéis. Explica con la palabra de Dios. Fíjate qué importante es este mensaje. Y esa es de la manera que debe de ser todo predicador. Cuando vamos a explicar algo, lo tenemos que explicar con la palabra de Dios. Amén. No, mire, en estos tiempos mucha gente está usando historias personales, testimonios personales, y se enfatizan y usan los testimonios de muchos, y muy pocas veces hacen referencia a la palabra de Dios. Pedro les refuta todo eso y les da explicación de lo que está sucediendo. Y luego de haberles explicado, número 2, empieza a predicarles el evangelio. Le digo, esto es lo que el Espíritu Santo hace sobre una persona. Entonces, una iglesia donde está con poder, donde el Espíritu Santo está gobernando, está en la vida de aquellos que van a compartir la palabra, déjeme decirle, esa palabra va a salir con mucho valor y mucha autoridad. Pero tiene que ser la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Un hombre que tal vez no había predicado nunca un mensaje, se pone de pie y empieza a explicar. No pienso que Pedro haya tenido ahí el rollo del libro, sino que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le estaba revelando la palabra, o le estaba recordando la palabra, y estaba dando a conocer. Cuando él está hablando del Señor Jesucristo, él está dando a conocer lo que él vio, lo que nosotros hemos visto, dice, desde el principio. Anduvimos con él, comimos con él, dice. Él está dando a conocer lo que Jesucristo es, y los enfrenta a ellos, y ustedes fueron los que. No solamente esto, número 6, el número 5, la palabra se predica con valor, con denuedo,
como dice eso, quiere valor, eficacia y con autoridad. Y sabe, cuando una palabra, número 6, cuando la palabra de Dios se predica bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, no solamente se va a predicar con valor y autoridad, sino que la palabra va a tener un resultado. Y las almas se van a convertir. Y aquellos que están en pecado se van a arrepentir. Y van a querer estar a cuentas con el Señor. Entonces, ¿ve cuán necesario es que una iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo? Y nos olvidemos muchas veces de tanto programa para poder alcanzar las cosas. Lo que verdaderamente necesitamos es el poder de Dios. Amén. Pero como lo dije el otro día y lo he estado diciendo esta semana, muchas veces nosotros no le damos el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestras vidas y en la iglesia. Pero Dios nos ha hablado. Amén. Y tenemos, como le dijo Pablo a Timoteo, tenemos que avivar el don de Dios que está en nosotros. El Espíritu está en ti, está en mí. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Y someter la carne para poder avanzar. Entonces, número 6, hay resultados en la predicación de la palabra. Mira el capítulo 2, versículo 37. Lo que sucedió, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y oiga, aquí está la promesa. Fíjese, Pedro apenas estaban experimentando el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo le dice: en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, desde el momento que una persona se arrepiente y confiesa sus pecados, viene el Espíritu Santo sobre él. El poder que Dios está hablando para poder llevar a cabo la obra en nosotros. Primeramente, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros. Versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El versículo 41, aquí está el resultado de la predicación. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tiene que haber resultado en la predicación. Y no solamente en la salvación de las almas, sino en la santificación de la iglesia. Acuérdese, hay 3 temas o 4, por decirlo, que nosotros siempre enfatizamos de una manera u otra. Es la salvación por fe. Número 2, la santidad. Amén. Y número 3, que Cristo viene. Amén. Pero también se nos ha dado un mandamiento de que nosotros tenemos que llevar el evangelio, de que tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo le digo, cuando yo meditaba en esto, porque no crea, uno como pastor observa, y observamos la vida de ustedes, aunque usted no lo crea. Había un programa y he notado algo.
que hay muchos que se han vuelto estériles. Y como que entre el tiempo más pasa, menos lo hace. ¿Cuántos de ustedes, de los que ya tienen meses, años acá en la iglesia, han invitado a alguien que no conoce de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: ¿qué sucedió? Yo creo que muchas veces estamos como la iglesia de Efeso que habla en el Apocalipsis. Estamos trabajando en la iglesia, pero en los programas. Y nos hemos olvidado del primer amor. Algo que yo experimenté, no sé si usted lo experimentó. Al comienzo de la salvación que Cristo trajo a mi vida, era que yo quería que todos los demás sintieran lo que yo estaba sintiendo. Y aunque yo no sabía mucho, o no sabía nada de la palabra de Dios, había un sentir que yo quería que los demás vinieran al conocimiento de Cristo. Que se salvaran, que experimentaran el amor. Pero le digo, examínese. ¿Estamos haciendo la obra evangelista? ¿Estamos dejando saber a otros? ¿Y sabe qué? Déjeme decirlo, es una falta, o podemos decir, es una evidencia mejor, de que su vida espiritual o el poder del Espíritu Santo no está obrando en su vida como debe de ser. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. El pasaje donde estamos, que acabamos de leer, el 38, dice: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. El otro día lo mencioné, usted y yo tenemos, aparte de ser cristianos, tenemos otro título que Dios nos ha dado. Usted es un embajador. Dice que nosotros somos embajadores de Cristo para con los demás, para con el mundo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros que los demás se conviertan y se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Donde quiera que usted vaya, usted es un representante de Cristo. Usted no solamente es cristiano acá en el templo. Usted solamente no es cristiano en su casa. Pero ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no damos a conocer? Yo creo que me he salido un poquito, pero aquí es donde es importante. Si el poder si una iglesia con poder va a predicar la palabra, va a dar a conocer el evangelio. Pero le digo, las estadísticas me enseñan que muchos de ustedes se han olvidado de la obra evangelística. Hay quien se encargue de misiones, ese es un trabajo de misiones, no. Pero vuelva a hacerse la pregunta, ¿por qué yo no hablo del evangelio de salvación? ¿Por qué yo no les doy a conocer a los demás que si no se arrepienten, antes de fallecer,
estarán separados por la eternidad de Dios. ¿Será que estamos, fíjese, nosotros criticamos mucho al pueblo de Israel y ellos cometieron muchos errores? Pero ellos tenían una responsabilidad de dar a conocer al mundo al Dios verdadero. Y ellos, ¿sabe qué sucedió? Se volvieron egoístas. Lo empezaron a tomar de tal manera que para ellos, únicamente para ellos, nadie más puede adorar a este Dios y solo nosotros. ¿No será que la iglesia está cometiendo el mismo error? Que ya nos hicimos nada más un Cristo para nosotros. ¿Y a poco nos falta hacernos una imagen? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque esa sería la otra respuesta, o nos avergonzamos de llamarnos cristianos. O como lo dije el otro día, o somos cristianos 007, que tienen que andar encubierta, que nadie sepa que usted es cristiano, porque usted es un agente para Dios que trabaja. Recíbalo. Yo le digo a los hermanos que tienen años de acá, Dios ha usado sus vidas, han respaldado esta iglesia a través de su apoyo moral, apoyo económico, y han estado ahí como levantando nuestros brazos en los momentos difíciles. Pero nos hemos olvidado de hacer la obra evangelística. Dios ha añadido en los últimos 3 años más del 100%. A esta iglesia cuando llegamos el 13 de mayo, el 8 de mayo del 2013, llegamos a aproximadamente de 240 a 250 personas, incluyendo niños. Esa era la asistencia de los domingos. Ahora tenemos una asistencia entre 500 hasta casi 600 en los domingos. Pero la mayoría, se lo digo, de ese crecimiento Dios lo ha hecho. Dios ha añadido a esta iglesia. La mayoría es por aquellos que han llegado acá. Dios los ha traído, que han mirado, que Dios les ha dicho, tienes que ir a esa iglesia. Y esas personas, cuando han llegado acá, han traído otras personas, otras familias y otras familias. ¿Será que los que ya tenemos muchos años hemos puesto a un lado al Espíritu Santo? Por eso es la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Tiene que haber un resultado. ¿Y sabe lo que ha hecho el crecimiento? Ha sido la palabra de Dios. Entonces, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo no solo predica la palabra con valor, con eficacia y con autoridad, sino que la palabra tiene resultado. Número 7. Una evidencia del poder del Espíritu Santo en una iglesia es que debe de haber milagros de sanidad y de liberación. Y le digo, ustedes, algunos saben, en estos 6 años, casi 7 que tenemos como pastor de la iglesia, hemos mirado el poder de Dios
de cómo Dios rompe las cadenas, cómo Dios trae liberación a las personas. Amén. Pero ¿sabe cuándo ha sucedido eso? Cuando hemos reconocido nuestras faltas, que como que nos estamos enfocando en tantas cosas y decirle, Señor, no, esto no es lo que tú quieres para nosotros. Y nos volvemos a Dios. Le digo, el Señor les dio a los que estaban el día de ayer acá, a los que oramos que van a ir al viaje misionero, yo les dije estas palabras. Hubo algo muy especial y los que estuvieron acá son testigos. Dios los capacitó el día de anoche a los hermanos que estaban acá para ese viaje misionero. Pero algo que sí les dije yo, que de aquí a que llegue ese el día que van a salir, tienen que cuidar lo que Dios ha puesto. Tienen que buscar de Dios, tienen que guardarse, tienen que santificarse. Porque lo hemos dicho, la palabra de Dios dice, donde hay pecado, el poder de Dios desaparece. Queremos ver el poder de Dios, queremos ser una iglesia. Le digo, no es para vanagloria, no es para jactar, no, de que los hermanos sean sanados. Yo le digo, yo a veces, yo no voy ni pongo las manos, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que sea Dios glorificado. Dios te puede sanar sin que uno ponga las manos. Amén. Dios puede bendecirte, puede ser lleno del poder del Espíritu Santo sin poner las manos. Hay ocasiones que lo vamos a hacer según el Espíritu nos guíe. Dios no está limitado a las cosas de la manera que nosotros obramos. Pero se tiene que mirar. Porque eso está acá en el capítulo 3. No voy a leer porque ya el tiempo avanzó. Pedro y Juan iban a la oración, dice. Y dice que al templo donde iban había un cojo que lo ponían ahí para que pidiese limosnas de aquellos que entraran. Y dice que cuando él vio a Pedro y a Juan, dice que extendió su mano, o sea, esperando recibir de ellos algo. Y dice la escritura que Pedro le dijo y se le quedó mirando y dice estas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice que le tomó de la mano y al instante aquel hombre fue sano. Y dice que aquel hombre entró con ellos saltando, adorando y glorificando al Señor. Tenemos que dar, tal vez no tenemos cómo suplir las necesidades materiales de las personas, pero si tenemos el poder del Espíritu, y eso es lo que tenemos que decir, no tenemos el dinero que tú quieres, pero tengo algo mejor que va a suplir todas tus necesidades. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre de Jesucristo, sé salvo. En el nombre de Jesucristo, sea libre de toda atadura y de toda contaminación. Amén. Eso es lo que la iglesia necesita ofrecerle a las personas. Necesitamos que ellos conozcan el poder de Dios que obra a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya me faltan 2 para terminar. Algo que va a experimentar una iglesia que está llena del poder es la oposición y la persecución. Cuando todo esto, Hechos capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Después de que sucedió el milagro, la gente se maravilló porque todos conocían al cojo que estaba ahí. Y escucharon la palabra y dice, mire, se convirtieron 5,000 personas. Cuando una iglesia que está moviéndose en el poder de Dios, va a venir oposición y va a venir de una manera la persecución. No de tal vez a la manera que llegaron, que tal vez nos vayan a meter a la cárcel, pero déjeme decirle, cada vez se ve de una manera. Se ve, hermano, la oposición, se puede sentir aquellas cosas. Y ¿sabe qué es lo triste a veces? Que muchos no se quieren meter al fuego porque saben que tantito se meten en el territorio de Satanás, empieza a venir la persecución a sus vidas. Mire, la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios. Lo único que Dios quiere es que nosotros sigamos haciendo lo que nos haya llamado. ¿Cómo? Con el poder de Dios. El pasaje que leyó el hermano de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay poder. Y déjeme decirle, a través de la historia, y termino, esto es lo último, 9. A través de la historia, la oposición o la persecución no detiene la obra, si no sabe que lo hace, sino que la hace más fuerte, trae fortaleza a la iglesia. ¿Y sabe qué sucede? Avanza aún más. Mire, cuando la muerte de Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, que les empieza a hablar a los saduceos y a aquellos que estaban ahí, les empieza a declarar desde Abraham. Lo mataron apedreados y viene Saulo y empieza a perseguir la iglesia y a meter a la cárcel a todos aquellos. ¿Sabe qué sucedió? Muchos empiezan, sí, por causa de la persecución. Hablando de una persona en específico, dice que Felipe se fue a Samaria y empezó a predicar el evangelio, dice, con milagros y todos, y la gente se empezó a convertir. La persecución no va a detener la obra del Señor, sino que la hace más fuerte y va a avanzar más. Cada vez que se han levantado en contra de la iglesia, aleluya, la iglesia se hace más fuerte. Entonces, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no nos va a importar la persecución, no nos va a importar las consecuencias, sino lo que nos va a importar es hacer la obra que Dios nos ha enviado. Y Él no nos ha dejado solo, nos ha dado al Espíritu Santo para lo que lo llevemos a cabo. Le digo, ¿queremos el poder de Dios? Sí, lo queremos, lo necesitamos en nuestra vida. Le digo, porque sin Cristo nada podemos hacer, no podemos avanzar. Por eso tenemos que siempre nosotros estar en ese clamor. Mire, por causa de la predicación, lo mencionábamos ayer, aleluya, la iglesia de Antioquía se levantó no por Pedro, no por Pablo, sino de aquellos hombres que iban siendo perseguidos, empezaron a hablar en aquella ciudad y se levantó una iglesia. Y así es. Este tiempo en que nosotros estamos es un tiempo, déjeme decirle, donde la Biblia dice que la mano del Señor todavía no se ha cortado. Está allí a la disposición. Dios no cambia. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Pero hoy es el tiempo que nosotros estamos viviendo y ahora a nosotros tenemos la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas y podamos lograr la obra que Dios nos ha encomendado. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo, no podemos continuar así como está. Tenemos que ser, si somos una iglesia con poder, llena del Espíritu Santo, estas cosas se tienen que manifestar en la iglesia. Si no, estamos cayendo en un serio problema. Estamos cayendo en una iglesia que nos estamos acomodando a venir e ir a nuestros hogares como que nada está pasando. Cuando todos los días mueren muchas personas sin Cristo. Y a nosotros no nos interesa.
No, fíjense, yo no le estoy diciendo que tenemos que ir todo a Houston. Yo le estoy hablando que tenemos que hacerlo allí en nuestra vecindad, allí con el vecino. Aquí en el área de la iglesia, Dios ha levantado otras iglesias allá en el norte de Houston. A nosotros nos ha tocado acá, pero si estamos fallando aquí en esta área, mire, queremos ir hasta el otro lado del Pacífico, del Caribe, a predicar el evangelio, pero nos estamos olvidando de Jerusalén. Tenemos que levantarnos, iglesia. Hay que pedir el poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas.